Transdeli? Isma, el jaguar no se peleó del rancho como pensábamos. Se quedó merodeando por ahí. Hijo de la frega. Se montó a una azotea y nos disparó a todos. ¿Pero tú estás bien? ¿Hay algún herido o qué? Era Indira. El jaguar le disparó en la cabeza. ¿Qué significa muerte cerebral? Que aún está viva. Que mientras respire, aún hay esperanza. Yo sé que va a despertar. Mi mamá no me va a dejar sola, ¿verdad, mami? Tenemos que salir a Ciudad de México cuanto antes. A un hospital especializado en esto. Estoy de acuerdo contigo. Voy a tramitar todo para trasladarla hoy mismo. Tiene que ser atendida por los mejores. Ahora vengo. Todo empezó por el secuestro de la Isabel, la canal. ¿Qué? Pero aguanta, no te me agüites. Tu morrita se pudo escapar, güey. ¿Quién fue? El mismo perro que le disparó a su mamá. Lo hizo por venganza. No, a ver, Isma. Mira. Ahí estaba en el mismo lugar donde tenían ahí otra morrita. Y pues ese vato le disparó a sangre fría. Isa adoraba a su jefa. La admiraba cañón. Además, solo eran ellas dos solas. ¿Está muerta? No sé, parece que sí, canalito. ¿Cómo se llama el güey que la secuestró y le dio el plomazo? No sabemos. Solo sabemos que le dicen el jaguar. El jaguar. ¿Sabes qué quiero de cumpleaños? Quiero la cabeza del jaguar. Quiero que lo encuentres y lo mates. Quiero que lo hagas pagar. No, Diana, espera, todavía no es que termino. le quiero ver a los ojos. A ver, habla. ¿Quién es la gringa? La gringa. ¿Qué? Le dijiste que ibas a terminar con tu esposa, que te ibas a divorciar, que era el amor de tu vida, que le echaste ese cuentecito. La verdad es que pues, toda esta situación me hace sentir como un enfermo. Wow. Digo, a mí me vale madres. Puedes tener todas las amantes que quieras. A mí no me importas. ¿Y entonces por qué me estás reprochando? Porque te hice una pregunta y me contestas eso de que estás enfermo. ¿Neta? ¿Sabes qué? Que te terminen de curar y si quieres después hablamos. No, ven acá. Horacio. Diana, cálmate. Tranquila. Esas heridas son muy delicadas, Diana. Viejo Isma. ¿Isidrito qué? Se va a volver usted bobo con eso, ¿no? Aquí le traje al sobrino. Estaba con la rata esa de Chacorta. Perdón, con la belleza de papá. Entonces, permito. Mira, aunque tu jefe me siga, son familia. Y ese es un lazo que vamos a llevar hasta que alguno de los dos deje de respirar. En este business que traen, no me sorprende que pase con frecuencia. Relájese, todo bien. Lo va a ayudar a llevarse las cenizas de su cucho a Colombia. Ah, bueno.
Elizabeth, una declaración, por favor. Por ahora no tengo nada que declarar. Elizabeth, acaban de declarar con muerte cerebral a Eréndira Pavón. Aún no hay un parte oficial. ¿Puedes hablarnos frente a cámara del Jaguar? No. La gente tiene derecho a conocer la verdad, a saber quién es el Jaguar. El Jaguar es la mano derecha del gancho y pertenece a la Organización de los Mayorales. Con permiso. Permiso. Granados, tiempo sin verte. ¿Y estos qué? Vienen a defender a Francisco Moreno. Me dijeron que lo trajeron para acá. Así es. Granados. Señorita, estos son los abogados que vienen a defender a su hermano. Muchas gracias. Mi hermano es inocente. Él solo trató de defenderme. Esos dos señores me amenazaron con una pistola, me intentaron matar. Luego llegó toda esa gente y los acabaron linchando, pero mi hermano trató de detenerlos. Tranquila. Lo quiero ver. Granados, por favor, ayúdame que me dejen verlo. No se va a poder. De este lado, por favor. Hay que tener paciencia y dejar que los abogados hagan su trabajo. Isabel, lo siento mucho. ¿También se conocen? No lo puedo creer. Afuera están las mujeres que estaba ayudando a Eréndira. También está Eduardo y Luz, la mujer que rescatamos hoy. Están todos preocupados. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir a abrazarlos? Estaría bueno que alguien hable con ellos, ¿no? No, a ver si tienes razón. Toda esa gente quiere y admira muchísimo a mamá. Merecen saber la verdad. Mira, no vas a ir tú. Yo me encargo. Vente, mi niña. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te sientes? Buenas tardes. Buenas tardes. General, sabemos que Eréndira, además de ser muy cercana a usted, tiene una relación personal con la presidenta. Sí, así es. Ella fue la primera en levantar la voz en contra de los feminicidas y ahora recibe un tiro en la cabeza. Le agradecería que me dijera algo que no sepa. Sí, pero si a ella, que tiene tratos con las esferas de poder, le pasa esto, ¿qué puede esperar la gente común y corriente? Fue gracias a Eréndira que descubrieron esa fosa en común. A ver, un momento, salí. A darles una explicación, no a ser blanco de sus acusaciones. Les voy a agradecer que sean respetuosos con el momento. Y sí, efectivamente, tenemos ya identificado plenamente al responsable de esta tragedia. Gerardo Porras, alias El Jaguar, perteneciente al cártel de los Mayoral. Narcotraficante, secuestrador y feminicida. ¿Puede confirmar el parte médico donde dice que la doctora Eréndira Pavón tiene muerte cerebral? Me duele profundamente en el alma, pero así es. Es todo lo que tengo que decir. Con permiso. La gente tiene derecho a saber la verdad, general. ¿Y el Chacorta qué tranza o qué? No sé. Cama, lo que haga me trae sin cuidado. Y el parcero me dijo que no les parece tan grave lo que les conté sobre Laura. A tu papá no le puedo creer ni madres. Y a mi mujer la estoy cuidando yo. Si es lo que te preocupa. Sí me preocupa, porque esa información no me la dio Víctor. Me la dio Ofelia, la amiga militar. ¿Puede confirmar entonces el parte médico? ¿Quién habla? La doctora Eréndira ¿De la Eréndira? tiene muerte cerebral. Muerte cerebral. ¿Cómo? La periodista Dana Mariscal acaba de confirmarlo. Muerte cerebral. Lo que sea que signifique eso. Lo tiene Eréndira. Me duele profundamente en el alma, pero así es. Es todo lo que tengo que decir. Con permiso. Gerardo Porras, alias El Jaguar, perteneciente al cártel de los Mayoral, narcotraficante, secuestrador, feminicida. Perro traidor.
Oye, todo este terreno te ha de valer una fortuna, ¿no? Y mantenerlo bien también cuesta una feria, pariente. ¿Tú qué vendrías haciendo para mí? Pues primos. Tu papá y el mío eran hermanos. Son hermanos. Son. Pues me da gusto que seas un Casillas. Entonces te reencontraste con tu jefe en Colombia. Sí. Ya después me vine a México a averiguar qué rollo con él, porque nadie me daba una explicación. Pero estaban aquí en Culiacán, por eso te viste con el parcero. Estuvimos. Sí, un día nomás. Luego me fui porque se puso de mañoso a seguirme y... Ay, total, yo creo que ya no lo voy a volver a ver. ¿Cómo sabes? Pues aquí en medio de la nada, ni siquiera sabe la ubicación. Además, la única dirección que tenía estaba anotada en el celular que botó el parcero. Ay. Yo no sé qué broncas tenga tu jefe con el parcero o con Isma. Tú para mí eres un Casillas. Y no me vendría mal tener un primito nuevo mayor. Vete para acá. Vente. ¿Te sigo? ¿Y qué? ¿Les mando a conseguir cremita o qué? Yo veré, ¿no? Careta mal. Debimos barrer la zona y cerciorarnos bien de que ese jabón estaba por ahí. Bueno, que también se pudo haber ido y regresado. O se escondió. Ese tiro pudo haber sido para cualquiera de nosotros tres, Merlín. No sé. Lo que se cuide es del jaguar que lo vamos a cazar. ¿Y tú qué traes, vato? Mi amor. ¿Qué se dice, pues, mi gringuita hermosa? Ya necesito que me escuche porque no tengo mucho tiempo. Diana volvió al refugio a encontrarse con Ismael. Eso significa que los tengo a los dos. Solo que después de lo que pasó, 20 millones no van a ser suficientes. Mamá, soy yo. Hola, mi vida, ¿cómo estás, amor? Bien. Nada más quiero que sepas que lo que te dijo la Diana es verdad. No me tienen secuestrada. Yo me quise quedar con mi Leo. Pero a ver, espérame. No entiendo, ¿tú no estabas con Ismael? ¿Sigues con él? Sí, aquí estoy. Yo podría estar contigo, pero no quiero estar con el gancho. Fabricio quería que regresaras a la cárcel por el pacto que tiene con el general. El infeliz ese lo maneja a su antojo. Está cegado de poder, pero no es porque no te quisiera. Quiero que tengas eso muy claro, ¿ok? Pues ya te dije. Yo quiero estar contigo, no con él. ¿Ismael está contigo? Simón, aquí está. Pásamelo. ¿Qué pasó, Lucy? ¿Qué pues? Esta situación no me gusta nada, Ismael. La guerra va y la guerra viene, pero esto nunca se acaba. Porque algo estamos haciendo mal. Pues lo dirás por ti, porque parece que tu hija no quiere estar con ustedes. Escúchame. Con lo que estamos haciendo solamente ganan los gringos, Ismael. El gobierno, el general que nos está poniendo a pelear como si fuéramos gallos de pelea para que nos matemos. Y él obviamente no hace nada. Él nada más se cuelga las medallas. ¿Qué fregados quieres, morra? Necesitamos hacer una alianza de sangre entre los Casillas, los Chemas y los Mayorales. ¿Qué me hablas? Aprovechemos que Mariela y Leo están enamorados. Juntemos nuestras familias. Te propongo formar una sola organización.